¿Qué tal? Oye, tremenda presentación de la compadre, don Rodolfo Rodríguez Reyes, desde México. Hola Carlos, muchísimas gracias. Tremenda presentación, como tú dices. Me emociona ver este tipo de entrada, ¿no? Porque pues es la forma en que podemos compartir nuestras emociones relacionadas con la aeromedicina, en este caso a toda la comunidad de Latinoamérica. Carlos, muchísimas gracias y paso a saludar a toda la comunidad que pues propiamente, como mencioné, ¿no? Representa a toda Latinoamérica y que hoy me brinda este espacio para poder aportarles un poco de algunas experiencias y particularmente acerca de algo que hemos estado trabajando de algunos, ya varios meses, incluso de fondo, realmente años atrás. Y es algo que el día de hoy quisimos compartir con ustedes denominando la filosofía Remove Before Flight, que va relacionado con la aeromedicina, este tema que precisamente relacionado con lo que decía el doctor Ron, pues la tecnología está al alcance de nuestras manos. Ya nos alcanzó, la ciencia nos está rebasando y aunque este tema de la aeromedicina es ya algo añejo, no ha logrado madurar realmente como desearíamos, ¿no? Y justo por eso, hoy por parte del Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria, el cual me honro representar en esta ocasión, pues traemos una plática, una charla un poquito distinto a lo que se venía manejando en las previas, muy interesantes todas relacionadas a la asistencia médica, a las urgencias, pero ahorita vamos a darle un poquito de un giro a esto para refrescarnos un poquito más en materia de la aeromedicina y pues vamos a pensar positivo precisamente como dice nuestra presentación, ¿no? Vamos a pensar positivo y vamos a pensar en este caso en ti, en cada quien vamos a pensar bonito. Muchas gracias, Carlos, por este espacio. Excelente, Rodolfo. Bien, los dejamos entonces con el presidente de la COMAE, don Rodolfo Rodríguez. Avance nomás, don Rodolfo. Ok, creo que debido al formato, al cargar la presentación se movió ahí o se desajustó un poco la versión original. Ahí disculparán estos contratiempos, pero sin embargo, la presentación o la portada, pues es el tema, ¿no? La aeromedicina extrahospitalaria. ¿Qué es la aeromedicina extrahospitalaria y qué hace la diferencia con otra especialidad que conocemos como medicina aeroespacial, que a veces tendemos a confundir? Vamos a hablar un poco de eso. Y algo que a lo mejor podría llamarles la atención, que es la filosofía Remove Before Flight. Bueno, precisamente gracias al espacio que me brindan, vamos a hablar un poco de esto. El objetivo principal de esta plática es de manera general pues analizar la situación actual de la aeromedicina extrahospitalaria y vamos a intentar establecer pues un diagnóstico general de dicha actividad pues profesional y que es multidisciplinaria. No es particular de una sola especialidad o de una rama de la ciencia. Dentro de los objetivos generales o específicos, vamos a analizar conceptos generales y establecer una comparativa de esta profesión. Vamos a explorar un poco, sin abundar tanto, porque no es el objeto de esta charla, explorar la historia y evolución de la atención extrahospitalaria. Vamos a detallar características de esta atención extrahospitalaria y entender el concepto también de extrahospitalario. ¿Por qué no nos referimos a prehospitalario? ¿Por qué mencionamos siempre extrahospitalario? Vamos a repasar algunos aspectos normativos vigentes, al menos en lo que respecta a México, que involucran a la aeromedicina extrahospitalaria. Tendremos también una comparativa entre medicina aeroespacial, que era lo que les mencionaba, y la aeromedicina extrahospitalaria, así como su correlación. Vamos a tomar como base también algunas estadísticas que demuestran el problema y la necesidad de que exista una regulación objetiva y real. Vamos a sugerir, por supuesto, un diagnóstico y proponer
una posible solución que favorezca a la aeromedicina extrahospitalaria. Es decir, no vamos a detectar solo el problema, sino vamos a invitarlos a participar de esta solución. Y finalmente vamos a reflexionar y hacer conciencia sobre la importancia, el impacto que esta actividad multidisciplinaria tiene en la calidad de vida. Bien, algo que debemos, digamos, tener como base en este razonamiento de la aeromedicina es comprender que así como existen muchas especialidades médicas, vamos a hablar de la pediatría, vamos a hablar de cardiología o de las propias urgencias médicas, pues existen ramificaciones de ellas, ¿no? Vamos a hablar en el caso de la pediatría, existe la enfermería pediátrica, o dentro de la ginecología existe también la enfermería ginecológica y obstétrica, ¿no? Sin embargo, se correlacionan. La medicina de urgencias también, pues se correlaciona con la atención extrahospitalaria. Y no existe una diferencia que divida estas, sino que debemos comprender que están correlacionadas, ¿sí? Simplemente que pues se aplican en campos o contextos distintos, ¿sí? Una apoya a otra, por llamarlo de alguna manera. Bien. Obviamente, como la charla versa acerca de la atención extrahospitalaria, que la atención extrahospitalaria debemos de remontarnos a la historia de esta para comprender que tiene una personalidad, ¿sí? Como una profesión hasta cierto punto independiente. Ninguna es independiente, dado que todas se correlacionan, todas las especialidades médicas están correlacionadas. Pero en este caso, la atención extrahospitalaria, yo creo que en el entorno latinoamericano también ha sido un poquito excluida en cuanto al reconocimiento de la profesión. Debemos comprender que pues, tiene una historia, una evolución que le da esa personalidad. Sabemos que existe un periodo antiguo, ¿sí? Es sorprendente encontrar, como ya mencionaba en pláticas anteriores, que en yacimientos arqueológicos o paleontológicos incluso, se ha encontrado evidencia, ¿no? De cómo el hombre ha buscado siempre ayudar a su prójimo, ¿no? En algunos yacimientos se han encontrado técnicas de ferulización sorprendentes. Decimos, híjole, esto, cómo ya el hombre tenía un razonamiento para aplicar férulas en el hombre de la prehistoria, en el hombre primitivo. Podríamos abundar y hacer un tema muy amplio de esto. Sin embargo, solo vamos a hablar rasgos de esa evolución. Entendemos también que existe una época de Larrey, de Dominique Jean Larrey, posteriormente, que le da esa personalidad o esa presencia a la atención extrahospitalaria. Cuando en las guerras napoleónicas, este personaje pues implanta el primer servicio de ambulancias en el campo, ¿no? Considerando que previo a esto las bajas pues eran abandonadas en el campo y solamente eran rescatadas o atendidas aquellos que tenían posiblemente alguna posibilidad de supervivencia. Pero Dominique Jean Larrey emplea pues un criterio distinto y instaura lo que ahora conocemos como los servicios médicos militares. Posteriormente viene la era Farrington con los bomberos de Estados Unidos, y esto es lo que hace de manera exponencial, ¿no? O catapulta al mundo el tema de la atención extrahospitalaria. Después tenemos una época o una era moderna donde ya inician las primeras ambulancias aéreas en la guerra de Vietnam y Corea. Y basado en esta época o era moderna, donde ya se instauran las primeras ambulancias aéreas, es donde debemos reflexionar que desde Vietnam y Corea que se reconoce esta necesidad, muchos países aún no hemos logrado desarrollar esta necesidad. Y como mencionaba en la plática anterior cuando hablaban del motociclismo, que es un problema de salud pública, también en la aeromedicina existe un problema de salud pública importante. Y a pesar de los años que han transcurrido, no hemos logrado
trascender de manera importante, al menos en Latinoamérica, en esta rama de la aeromedicina. Y no lo digo en una crítica negativa, sino que debemos ver esta ventana de oportunidad para que, así como Carlos mencionaba, toda Latinoamérica nos unamos y hagamos algo en pro de esta especialidad. Bien, la atención extrahospitalaria de manera general entonces tiene pues una historia propia, tiene una evolución que le da identidad, tiene autonomía, ¿sí? Tiene, donde se debe de ser evidente el liderazgo de las personas que la practican. Por lo tanto, al ser una actividad profesional, uno asume una responsabilidad. También requiere de capacitación específica, de equipamiento también particular que solamente podrá ser aplicado en el campo extrahospitalario, y pues la aplicación de un razonamiento crítico. Esta conjugación de características es lo que, pues obviamente, le da una identidad, que le da esa personalidad de la que le he hablado, y por lo tanto, por lo que requiere que sea reconocida como una actividad profesional, pues hasta cierto punto independiente. Bien, al tener pues esa responsabilidad y ser una profesión autónoma, quiero compartirles a la comunidad latinoamericana que al menos en México existe instrumentos legales que norman propiamente pues las actividades profesionales, sobre todo cuando se trata de aspectos de salud. ¿Qué son las normas oficiales en México? Pues bueno, en México las normas oficiales son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, es decir, que todos los que practiquen cierto campo de alguna profesión están obligados a cumplirlas, ¿sí? Y que son expedidas por dependencias competentes. En este caso, para México es la Secretaría de Salud. En algunos casos, en algunos otros países, una secretaría es algo como un ministerio, ¿no? El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud. En México se conoce como Secretaría de Salud. Y bueno, ¿qué finalidad tiene una norma oficial? Estas tienen la finalidad de establecer características que deben de reunir pues algunos procesos o servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas o, en su caso, dañar la salud humana, como es el tema de la atención extrahospitalaria. Penosamente debo reconocer que en México, y digo penosamente, pero realmente después de esta diapositiva viene la parte buena, pero porque todo problema debe ser identificado. Y en algún momento este problema se identificó en México también. Y yo creo que al estar hablando de esto, muchos de los países que en este caso me están escuchando van a identificar que es su propia realidad. Una instancia gubernamental de México, dependiente propiamente de la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, es el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Esta instancia reconoció mediante un documento que era, así se llama, Modelo de Atención Prehospitalaria del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. En este documento, que es de consulta pública y lo pueden encontrar en redes abiertas, reconoce que la situación de los servicios de atención prehospitalaria, en este caso de urgencias en nuestro país, pues fue muy pobre y precaria, ¿sí? Y que la actividad recaía principalmente en la responsabilidad de personal voluntario y organizaciones del sector público, así como de beneficencia o de organizaciones que no eran gubernamentales. De entre ellos, pues también se filtraron organizaciones privadas, ¿sí? Pero como todo, no había una conexión entre estos, se estructuraron sin planeación realmente o con coordinación, pues había una falta de distribución o de buen empleo de los recursos, ¿sí? Esto motivó pérdidas, altos costos y falta de cobertura plena, principalmente a los sectores más desprotegidos, ¿no? Bien, por lo tanto, hace casi ya
20 años se instaura una norma oficial mexicana que se llamó así, Norma Oficial Mexicana 034, la cual intentó satisfacer la problemática representada por esta heterogeneidad de recursos humanos y materiales que pues no tenían un eje de esfuerzo formal para brindar una atención prehospitalaria pues deseable, ¿no? Esto lo que cabe mencionar es que actualmente esta norma, que ya lleva más de una década, casi 2 décadas en nuestro país, pues es la que está vigente, ¿no? Y no se ha actualizado, pero hay una noticia que les quiero compartir más adelante, pero al momento, al día de hoy, es la que se encuentra vigente, a más de casi 20 años. Dentro de esta norma oficial mexicana, reconoce en el numeral 6.4 a las ambulancias aéreas, ¿sí? Y cuando hablamos de ambulancias aéreas, pues tenemos que hablar del personal que participa en ellas. Esta norma menciona que toda ambulancia aérea debe contar con un técnico en atención médica prehospitalaria o personal de enfermería con capacitación médica prehospitalaria, justamente, y que demuestre documentalmente haber acreditado cursos de medicina aeroespacial y de interacción con aeronave. Posteriormente, en un numeral siguiente, menciona que en el caso de que se proporcione el servicio de cuidados intensivos, también se deberá contar con un médico, ¿sí? Que demuestre documentalmente, nuevamente hablo de documentalmente, porque más adelante quiero enfatizar algunos aspectos, y que documentalmente acredite los cursos para el manejo del paciente en estado crítico, y además se requiere tener conocimientos en, nuevamente menciona, medicina aeroespacial e interacción con aeronave. Bien. Hablando de medicina aeroespacial, primero tendríamos que analizar un poco qué es la medicina aeroespacial para lograr llegar a la aeromedicina extrahospitalaria. En México, cuando detectamos esta ventana de oportunidad dentro de esta norma, un grupo de compañeros, amigos y colegas de la profesión nos reunimos, iniciamos un proyecto del cual les voy a hablar más adelante. Bien, la medicina aeroespacial, ¿sí?, es muy amplia, también es conocida como medicina de aviación, medicina de vuelo, medicina aeronáutica o incluso de forma sola como aeromedicina, solo aeromedicina. Así como existen las urgencias, existe la especialidad de urgencias, pero si le ponemos un apellido, urgencias prehospitalarias, ya estamos enfocando la actuación de esa especialidad. Entonces, cuando hablamos solo aeromedicina, estamos hablando de una especialidad un poco más amplia. ¿Sí? Bien. ¿Me ayudas, Carlos? No sé si se ve mi presentación. Ok, gracias. La medicina aeroespacial es una rama de la medicina que se ocupa del estudio de los efectos del vuelo a través de la atmósfera o en el espacio sobre el cuerpo humano y de la prevención o curación de disfunciones fisiológicas que surgen de estos efectos. Es decir, puede ser una persona sana a bordo de aeronaves, al cual debido a los factores adversos del ambiente aeronáutico, pues va a tener afectaciones. Entonces, cuando hablamos, ya que subimos pacientes, cómo estos efectos también influyen en esos pacientes. Otra definición que nos comparte el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire en España menciona que la medicina aeroespacial es una rama especializada que se ocupa del estudio de los efectos del vuelo a través de la atmósfera. Es casi lo mismo sobre el cuerpo humano, así como de la prevención y curación de disfunciones fisiológicas derivadas de dichos efectos. Como podemos leer, pues su competencia está directamente encaminada al estudio del proceso salud-enfermedad, no solo de tripulaciones de vuelo, sino de los cambios en pasajeros de aeronaves, hablo de personas sanas incluso,
Además, toca temas e impulsa la fisiología del ser humano en otras actividades extremas, como son el submarinismo, la alta montaña, la espeleología, incluso pues los viajes espaciales, ¿no? La especialidad de medicina aeroespacial es muy amplia, al menos en México. Para poder tener acceso a esta especialidad de medicina aeroespacial, uno debe de cursar primero la carrera de medicina general, ¿sí? Debe ser un médico general y posteriormente hace una especialidad médica en medicina aeroespacial. Pero entonces, ¿dónde quedamos todos los demás que participamos de esta especialidad? Los enfermeros, los paramédicos, los propios pilotos que operan las aeronaves en funciones de aeronaves o en funciones de ambulancia aérea. ¿Dónde queda ese personal? Si no puedo, no tengo acceso a hacer una especialidad en relación a ello. Esa pregunta la vamos a contestar en breve. Bien. Si hiciéramos como que un pastel, así, si imagináramos un pastel en materia de la medicina aeroespacial, la medicina aeroespacial es todo el pastel, que tiene muchas rebanadas, ¿sí? Una de esas rebanadas se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los padecimientos propios del ambiente aeronáutico, al cual se exponen pues las personas que participan en estas operaciones aéreas. Pero en operaciones diversas, desde operaciones militares, desde operaciones de rescate, desde operaciones comerciales, todas las personas que participan en operaciones aéreas. También la medicina aeroespacial se encarga de la evaluación y certificación de la aptitud de vuelo del personal de pilotos y auxiliares que participa directamente en estas operaciones para que ellos puedan obtener un licenciamiento. Es decir, se encarga de ver qué pilotos están o no aptos para poder llevar a cabo las actividades aéreas. Se encarga de su salud. Se encarga también de la investigación e implementación de medidas activas que favorezcan el entrenamiento fisiológico de las tripulaciones de vuelo. Hace unos días, mediante los canales del Consejo Mexicano de Medicina Extrahospitalaria, el maestro, amigo, compañero de muchos años, Aldo Flores, presentó de qué se trata el entrenamiento fisiológico de vuelo. Dentro de Fuerzas Armadas principalmente, que es donde existen aeronaves supersónicas, los pilotos deben de acostumbrar a su organismo a resistir esas demandas que exige precisamente el tipo de aeronave, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas de aceleración, los cambios de presión de forma súbita. Y este entrenamiento precisamente es lo que va a lograr que tengan pues una resistencia, ¿sí?, a los agentes adversos del medio aeronáutico. No digo que las demás ramas de comerciales o en otros campos no se lleve a cabo un entrenamiento también, pero bueno, este es un ejemplo para que podamos más o menos comprender la forma en que se lleva a cabo el entrenamiento fisiológico de vuelo. Existen ejercicios, aparatos, simuladores y demás que someten al cuerpo humano a esas reacciones que podrían tener ante situaciones adversas de los factores atmosféricos. Bien. También la medicina aeroespacial se encarga de implementar estrategias que buscan garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en apego a la reglamentación aeronáutica tanto nacional como internacional, y así también se encarga de la investigación de los accidentes aéreos. Estamos viendo, no sé si estamos dimensionando a todo lo que estamos hablando cuando hablamos de medicina aeroespacial, y quiero enfatizar que cuando hablamos de medicina aeroespacial, también cuando hablamos solo del término aeromedicina, o sea, es muy amplio la aeromedicina, ¿sí? Entonces, también se encarga de la investigación de accidentes aéreos. También se encarga de la investigación científica y de la implementación de medidas de prevención y salud ocupacional en materia de medicina aeroespacial y de psicología
aeronáutica. Y lo puse en la presentación en rojo porque este tema de la psicología aeronáutica es algo que muchas veces hemos dejado un poco de lado, pero que tiene un impacto tan importante en la práctica de todos los aspectos aéreos, ¿no? En la aeronáutica en general, no solo en la aeromedicina, en la aeronáutica en general. Entonces, hay algo que debemos de tenerla así como que en la lupa y empezar a ver de qué se trata la psicología aeronáutica. En las jornadas anteriores también por MedSafe, que ahí Juan Ignacio Thierry en su evento, pude apreciar que ya empezaron a hablar también de la psicología aeronáutica con tremenda participación en este evento al respecto de la materia. Y bueno, y por último, como una rebanada más de toda la aeromedicina, también conocida como medicina aeroespacial, excepcionalmente se encuentra que este personal de especialistas, ¿sí?, se integren a las tripulaciones aéreas para llevar a cabo transportes aeromédicos, considerando obviamente la fisiología, el manejo del equipo electromédico y de todos los aspectos operacionales que involucra este tipo de operaciones. Bien, quiero enfatizar, aeromedicina es igual a medicina extrahospitalaria. Cuando hablamos solo de aeromedicina, es como cuando decimos solo urgencias, y las urgencias son muy amplias. Urgencias intra, extras hospitalarias, urgencias pediátricas, urgencias ginecológicas. Las urgencias son muy amplias. Es lo mismo que decir aeromedicina. Y es por eso que debemos ponerle un apellido, por llamarlo de alguna manera, para focalizar esas urgencias al campo en el cual se están aplicando. Bien, entonces, ¿qué es la aeromedicina extrahospitalaria? Pues bien, la aeromedicina extrahospitalaria, y me permití colocar algunos logotipos de las instituciones que ya se adhieren a la aceptación de este concepto, ¿sí? Como es la Universidad del CLEA, para los cuales también envío un saludo muy afectuoso al rector de universidad, para el CIASA, que es el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, aquí en México, como MedSafe, Wings of Life en Costa Rica y DHO aquí en México también. Adoptamos este concepto que es la disciplina técnica especializada, ¿sí?, en la que convergen profesiones como la medicina aeroespacial. Ojo, convergen estas profesiones, no se particulariza ninguna. Medicina aeroespacial, la medicina de urgencias, crítica y terapia intensiva, la atención prehospitalaria, la enfermería, la psicología y entre otras, propiamente la aeronáutica. Pues con el objeto, todas estas se unen como una disciplina técnica especializada para efectuar el manejo integral de pacientes en vuelos mediante la modalidad de transportación aeromédica, pero aplicando un conocimiento científico y característico en el que se desarrollan este tipo de actividades, que pues es el ambiente aeronáutico. Este concepto pues es adoptado por toda la comunidad ya que participa en el Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria. Bien, la aeromedicina extrahospitalaria no solo es transportación, ¿sí? Porque muchos, quiero llegar a esto, y actualmente muchas personas te dicen, no, pues yo vamos a enseñar hoy a hablar de la transportación aeronáutica, y está bien, pero debemos de ser precisos. Cuando somos profesionales de la salud, debemos de ser precisos en cómo llamamos a las cosas, ¿sí? Transportar es, en el sentido estricto, llevar de un lugar a otro, ¿sí? En la aeromedicina extrahospitalaria no nos vamos a dedicar solamente a llevar de un lugar a otro, sino que durante esa transportación se aplique el conocimiento científico de todas estas especialidades que convergen para llevar a cabo esta actividad. Y una analogía que podríamos hacer es aquello que conocemos, ventilación o respiración.
Ventilar, pues eso sabemos que es que existan los medios para que el aire entre y salga sin dificultad o sin problemas, sin obstrucciones. Pero no existe ese proceso de intercambio. ¿Sí? Cuando hablamos ya de la respiración, es cuando ya hablamos del proceso de intercambio de oxígeno hacia el organismo, lo que nos permite vivir, y no necesariamente cuando existe ventilación. No sé si me logro dar a entender con esta analogía. ¿Qué quiero decir? Que la transportación aeromérica podría existir sin que exista la práctica de la aeromedicina extrahospitalaria. Y nosotros lo que pretendemos es precisamente que en la transportación se incluyan los conceptos científicos y técnicos, obviamente, que hacen que estas ramas o estas profesiones converjan para llevarlos a cabo de forma idónea. Bien, esto implica obviamente el reconocimiento de una profesión, pues que las personas que practican esta, pues tengan una cédula profesional. En otros países también conocido como Registro Nacional de Títulos, como certificados de validez nacional o tarjeta o matrícula profesional. Todos o idealmente todos aquellos que se encuentran a bordo de una aeronave brindando asistencia médica o profesional técnica deben de contar o idealmente deberían de contar con este documento que ampara sus conocimientos, que es la cédula profesional. Basado también, obviamente, su actuación en un sentido bioético de no hacer más daño, de beneficencia y no maleficencia, de autonomía y de justicia. Y por supuesto, como mencioné anteriormente, pues esto nos da una responsabilidad incluso administrativa y en algunos casos hasta legal. Para poder ser una profesión debemos comprender que debemos cumplir con estos aspectos. Bien, ahora quiero hablarles un poquito de cuál es la situación en México de esta rama o esta especialidad conocida como aeromedicina extrahospitalaria, y por lo cual se desprende todo esto que les quiero compartir. Alrededor del año 2014, al amparo de la Universidad del Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, se elaboró una tesis por parte de su servidor, precisamente analizando todo este tema, que la norma oficial decía que los que estén a bordo de ambulancias aéreas deberían contar con conocimientos en medicina aeroespacial. Digo, híjole, es bueno lo que se pretende, pero creo ya analizando el concepto de la aeromedicina, pues esto era muy amplio. El nivel de exigencia, que pues todos tendrían que ser médicos entonces para poder tener acceso a la especialidad. Entonces, de ahí surge la inquietud, bueno, ¿cómo se debe aplicar la medicina aeroespacial en el campo de la atención extrahospitalaria? Pero primero, para poder llegar a ese punto de diagnóstico, analizamos a las principales instituciones de nuestro país que brindan servicios de ambulancias aéreas. Hay muchas más. Sin embargo, 14 instituciones de todo el país. Hablamos que nuestro país tiene aproximadamente, bueno, no aproximadamente, tiene 32 estados, ¿no? Tiene 32 o 32 provincias en las cuales, pues bueno, se encuentran distribuidas una serie de servicios aeromédicos, tanto gubernamentales como privados. De estos participaron la Sedena, que es la Secretaría de Defensa Nacional, o en algunos países conocidos como Ministerio de Defensa. También tuvimos a CAPUFE, que es Caminos y Puentes Federales. Tuvimos a otro organismo conocidos como Relámpagos del Estado de México, entre otros que, pues, para no cansarlos, no los voy a mencionar, pero bueno, están presentados en esta gráfica. Fueron 14 instituciones que brindan servicios aeromédicos, quienes nos aportaron información que nos permitió llegar a una reflexión importante y a tomar medidas contundentes para poder ayudar a acotar esta problemática que se nos presentaba. Dentro de este estudio encontramos que existe un porcentaje de personas que brindan servicios aeromédicos
sin que contaran con ningún tipo de capacitación en materia de aeromedicina, mucho menos de medicina aeroespacial, que es muy amplio, ¿sí? Estando representado en este caso por un 22.9% de las personas que participaron, ¿sí? Y además se obtuvo que los cursos en materia de medicina aeroespacial con mayor presencia, al menos en nuestro país, conforme a la muestra participante, pues carecían de un arbitraje. O sea, quién analizaba o quién avalaba los contenidos de esos cursos que ya se brindaban para que todos nuestros compañeros, colegas profesionales que se encuentran actualmente en ambulancias aéreas, pues quién avalaba esos conocimientos. Y es por eso que enfaticé el tema cuando describía la norma, que, con que se dice la norma actual, que demuestre documentalmente tener cursos de medicina aeroespacial. Pero estamos hablando de que muchos pues están sin capacitación, 22.9%, al menos hace 4 años cuando se hizo este muestreo. Y que pues los respaldos o los avales de cada uno de estos cursos pues no existía. Cada quien tomó su propio criterio y empezaron a enseñar lo que consideraron bueno. No es una crítica mala, es una necesidad que había en el momento y empezaron a hacer sus esfuerzos, pero esfuerzos separados, ¿sí? Lo que empezó a crear una discrepancia de criterios, es decir, como no había regulación, pues lo mismo daba que una empresa ofertara un curso de 3 días, ¿sí? Y te daba un documento que decía que estabas capacitado en medicina aeroespacial, o lo mismo daba que otra empresa con un compromiso distinto, pues amparara un curso de 12 meses, ¿sí? Entonces, cuando se detecta esto, de que la duración de cursos van de menos de una semana hasta más de un año, y en cualquiera de los casos obtenías el documento que te acreditaba para trabajar a bordo de ambulancias aéreas, dijimos, oye, ¿qué criterio están aplicando entonces? Yo diría, si yo fuera el paciente, pues me iría por pues, el criterio de que me atienda mejor aquel que está mayor tiempo preparado, pero la norma era ambigua, ¿sí? Es más, sigue siendo ambigua, y a lo mejor esto refleja también la realidad de otros países, ¿no? Digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar para tratar de acortar esta problemática? Bien. Y como menciono aquí en la gráfica, la duración citados van de menos de una semana hasta más de un año, con diferentes contenidos académicos. Bien, esto fue precisamente lo que les menciono, que de acuerdo a los criterios para que sea considerado un problema de salud pública, que son la magnitud y la letalidad, pues empezamos a identificar, pues esto era una vulnerabilidad a nuestro sistema nacional de salud, donde existe un huésped, pues que en este caso son los pacientes y las propias tripulaciones, al no haber una selección de este personal que participa a bordo, y pues por ende el resultado pues, era el paciente en la calidad de la atención que se le brindaba. Un agente, este agente, pues son las propias enfermedades del paciente, así como los factores de la atmósfera y por supuesto la seguridad, ¿sí? Toda la seguridad que debe de haber alrededor de una operación de esta índole. En la aeromedicina o en la aeronáutica, un error es fatal, ¿sí? Y hay temas que podemos desarrollar al respecto. Ahorita solo lo voy a mencionar de manera general. Y pues este ambiente precisamente de falta de regulación, de falta de normatividad, de falta de objetividad en la aplicación de la norma, pues creó este ambiente, ¿no? Entre la correlación de la medicina aeroespacial y la medicina, perdón, de la medicina aeroespacial con la aeromedicina extrahospitalaria. La propia situación, toda esta conjunción de cosas crearon una vulnerabilidad. Bien. Y dada la necesidad, obviamente, pues, que generaba la norma, decir, bueno, si la gente se necesita capacitar en medicina aeroespacial, pues yo les ofrezco cursos de transportación aeromédica, o les oferto cursos de aeromedicina, te hago especialista en aeromedicina,
en 3 días, especialistas en aeromedicina y te doy tu certificado, ¿no? Que es parte de lo que les mencionaba. Y cada quien los empezó a bautizar con nombres distintos y en algunos casos, en el caso de Serena, pues sí, tuvo un curso o tiene un curso muy importante de varios meses, que es el curso de medicina aeroespacial, curso primario de medicina aeroespacial, que dentro de este, pues capacita al personal de salud para participar como auxiliares técnicos en el desarrollo de la propia medicina aeroespacial. Sin embargo, no está focalizado del todo a lo que es la aeromedicina extrahospitalaria. Tiene otros cursos como cursos de ambulancias aéreas. Entonces todo el mundo bautizó con diferentes nombres a esta importante rama de la atención extrahospitalaria que es la aeromedicina extrahospitalaria. Y empezó a haber un crecimiento importante de la demanda y la oferta educativa. Pero como mencioné, sin arbitraje, con diferentes contenidos, con diferentes temporalidades, ¿sí? Entonces es donde uno empieza a reflexionar, ¿qué estamos haciendo a bordo de las aeronaves? ¿Sí? ¿Y quién va a poder echar manos a la obra para que pues este problema de salud pública pues no siga creciendo y genere fatalidades importantes? ¿Sí? Y es cuando, así como cuando pues Superman, bueno, perdón, Batman, ¿no? Lanza la batiseñal, lanzamos nosotros una señal también y muchas personas empezaron a creer en este movimiento, en esta filosofía Remove Before Flight, que precisamente en este momento les voy a compartir de qué trata, entre ellos Carlos Vizcaya, que cree en ello, se une a estos esfuerzos por partes de MedSafe Latinoamérica. ¿Qué es la filosofía Remove Before Flight? Para empezar, bueno, la diapositiva tenía una dinámica distinta. Debemos de entender qué es el Remove Before Flight, antes de pasar a cuál es la filosofía Remove Before Flight. Las cintas Remove Before Flight, que es como la que vemos ahí en la imagen central, son unas pequeñas cintas que se le colocan a las aeronaves cuando están en tierra, ¿sí? Estas están colocados en puntos vulnerables de las aeronaves que antes de volar o antes de emprender una operación aérea, el personal técnico debe de ir verificando punto por punto y retirarlas, ¿sí? Y eso asegura de que el personal pasó y verificó esos puntos vulnerables y fueron verificados de que se encontraban en óptimo estado de funcionamiento para poder después llevar a cabo un vuelo seguro, ¿sí? Basado en que pues hubo una verificación previa. Bueno, estas cintas que están colocadas en estos puntos vulnerables de la aeronave o que necesitan ser protegidos, ¿sí? Están ahí precisamente para asegurarse de que el personal pasó por ahí, las fue desprendiendo y corroborando que todo estaba bien. En manera general, esas son las cintas Remove Before Flight, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo correlacionamos esto que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo aplicamos esa filosofía? ¿Qué tienen que ver las aeronaves y las cintas Remove Before Flight con esta problemática de salud pública, con esta gran oferta educativa que actualmente nos ataca? Porque pues hay hasta ataques, ¿no? Entre la oferta educativa, que se hacen muy atractivas. Muchos dicen, ay, no, pues si yo pago más barato por 2 meses y me dan el mismo documento, pues mejor me voy con la de 2 meses, prefiero que la de 1 año que me cobra más, pero pues a lo mejor las garantías son más amplias, ¿no? Y no necesariamente. Precisamente es aquí donde debemos de aplicar la filosofía Remove Before Flight. ¿Qué es la filosofía? Así como en esa analogía de que debemos antes de despegar ir verificando los puntos vulnerables para emprender el vuelo, nosotros también llamados a aplicar o llamados a querer adentrarnos al mundo de la aeromedicina para estudiar aeromedicina propiamente, aeromedicina extrahospitalaria, pongámosles apellido, extrahospitalaria. Y quiero acotar antes de seguir, ¿por qué extrahospitalario y no prehospitalario? Debido a la influencia
existente, ¿sí? por algún país importante en esta materia de atención prehospitalaria, se deriva el PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support. Sin embargo, en la aeromedicina no podemos hablar solamente de lo que existe antes del hospital, porque hablar de prehospital, hablamos de la temporalidad en la cual se da la asistencia médica, ¿sí? Pero en la aeromedicina no solamente se da antes del hospital, no atiende solo la temporalidad, ¿sí? Dado que la temporalidad puede ser también después de que pasa un paciente por el hospital, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En la aeromedicina extrahospitalaria tenemos la atención primaria, que es la que se da antes de llegar al hospital, en el lugar del sitio del incidente, se lleva al paciente a un hospital donde se estabiliza, pero en la aeromedicina existen situaciones donde se deben usar estos recursos aéreos para llevar ya de un hospital a otro nivel de atención donde se garantice las seguridades de la atención óptima para el paciente de acuerdo a sus necesidades, un segundo traslado. Ya no estamos hablando de prehospital, pero estábamos hablando de un contexto externo al hospital. Entonces, la aeromedicina extrahospitalaria es todo lo que fuera de las paredes de un hospital, ¿sí? Y que de la cual se desprende la temporalidad, que es la prehospitalaria o en su caso, lo posthospitalario, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Aunque no estamos muy acostumbrados a hablar del post-hospital, siempre hablamos de pre-hospital e intrahospital. Pero ¿qué pasa después? Entonces es por eso que nosotros le damos el nombre de extrahospitalario, donde incluso ya cuando el paciente pasó por un centro hospitalario requiere una segunda evacuación hacia un nivel de atención superior. En ese sentido, para capacitarnos debemos aplicar, nuevamente repito, esta filosofía que se aplica dentro de las aeronaves de desprender las tiras y verificar los puntos vulnerables. Antes de sumergirnos a una capacitación en materia de aeromedicina extrahospitalaria, debemos de verificar bien cuál es el origen de esa capacitación, ¿sí? Y sus avales. ¿Quién avala esa capacitación? Vamos a identificar también la situación legal de las instituciones o de la empresa que oferte. Debemos verificar también cuál es la situación profesional de los profesionales que van a impartir esta capacitación, ¿sí? Así como cada uno de los instructores o los docentes, ¿no? Es decir, a lo mejor la empresa que me lo va a impartir, pues sí, es una empresa bien consolidada mediante las leyes que rijan en cada país, pero pues me va a terminar dando la capacitación. No hago menosprecio, sino siento que es un tema incluso ético, que pues la persona que me va a capacitar tenga un nivel académico, si no igual, al menos superior, ¿sí? Que tenga esa moral para poder educar a alguien que está con la necesidad de adquirir un conocimiento. Debemos de verificar también el contenido de estas capacitaciones y compararlos entre unos y otros. También verificar los costos, por supuesto, y la durabilidad. ¿Sí? Bien dicen, no sé si en otros países aplique el mismo lema o dicho. En México dice que lo barato sale caro, ¿sí? Entonces, la invitación es a verificar si es demasiado barato y por muy poco tiempo. Yo les invitaría a dudar un poco de la objetividad de este tipo de capacitaciones. Obviamente no hacer pagos sin que exista un comprobante fiscal u oficial. Y por último, hay empresas también que ofertan que al final del curso te van a dar un vuelo gratis. Pues hay que verificar cuáles son las garantías de seguridad que te dan para este caso, para poder volar. Subirse a una aeronave no es un tema así de que súbete a un auto, ¿no? Y te llevo. Hay muchos aspectos administrativos que observar antes de llevar a cabo una operación aérea. Y esto incluye pues que cuenten con seguro, ¿no? Entonces, todo este de puntos que estamos analizando son a los que debemos de aplicar la filosofía Remove Before Flight.
Pero en forma general, la filosofía Remove Before Flight se encarga de que dejemos atrás todas esas viejas prácticas y remover todo aquello que ya no sirve, que es obsoleto, para poder, ahora sí, volar. Volar a nuestros emprendimientos, volar a nuestros proyectos, volar a nuestras ideas y, por supuesto, volar como profesionales. Echemos a un lado esas viejas prácticas, desprendamos esas cintas y tirémoslas y demos paso a las nuevas ofertas. En este caso, pues bueno, me voy a permitir hacer un comercial que MedSafe, en conjunción con el Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria, viene a proponerles. Bien, bueno, tenemos una serie de ofertas con quienes se pueden asesorar en esa materia, con el CLEA, con el CIASA, principalmente con MedSafe Latinoamérica, que tiene una presencia sorprendente en todo nuestro continente, también con Wings on Flight y con DHO. ¿Sí? Si necesitan más información de cómo capacitarse en temas de aeromedicina. Bueno, y me dirán, bueno, hace rato mencionaste que en México existía un problema en esto y que se identificó, pero ¿qué han hecho para solucionarlo? Derivado de estos esfuerzos y de aplicar esta filosofía del Remove Before Flight, de echar atrás aquello que ya no sirve, organizaciones importantes como es la Organización Panamericana de la Salud, en este caso México por medio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad CLEA y en este caso el Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria, basado también en las ideas de todas estas instituciones como MedSafe y otras que mencioné, nos han aportado a nosotros como consejo. Elevamos ciertas gestiones a las instancias gubernamentales de nuestro país y actualmente estamos trabajando en algo que va a reformar todo este tema de la aeromedicina, a donde ya se tendrá un instrumento próximamente del cual no puedo hablar de manera profunda aún, derivado de las restricciones de confidencialidad que eso amerita, pero sin embargo existen ya esfuerzos vigentes y que próximamente estarán saliendo a la luz de cómo ya la aeromedicina en México tendrá una reglamentación profunda, de cierto punto también estricta, y que nos vamos a congratular en algún momento de poder compartir con todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Muy pronto, cuando esto salga ya oficialmente, tendremos a lo mejor una exposición de cómo está integrada este instrumento legal y, ¿por qué no?, compartírselo porque a lo mejor les podría servir para que allá donde ustedes se encuentran, pues puedan también tener una base que, pues por supuesto, no dudo que van a mejorar lo que nosotros hayamos hecho en nuestro país. Bien, las conclusiones. Las conclusiones nos llevan a lo siguiente. Las conclusiones dicen que la atención extrahospitalaria en general, la atención extrahospitalaria terrestre, aérea, acuática, ¿sí?, cuenta con todas las características para ser reconocida como una profesión autónoma, así como lo fue la enfermería. La enfermería, incluso, no sé, en México, pero hasta cierto punto en México, el personal de enfermería fue reconocido como artesano, ¿sí? Y esto evolucionó porque se reconoció que es una profesión y que se correlaciona con la medicina. Lo mismo con la atención extrahospitalaria. Está en vías, ¿sí?, de desarrollo, de ser reconocida, y que si bien en algún reconocida, creo que aún todavía falta más por hacer por ella. Pero eso, todos los que la representamos tenemos que unirnos a este esfuerzo para que seamos escuchados. Por lo que existen, en este caso, les menciono, ya esfuerzos vigentes que pretenden este proceso, el proceso de reconocimiento como profesión autónoma. En México ya es reconocida a un nivel importante. Nuevamente voy a mencionar a la Universidad del Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, que marcó un hito en nuestro país porque elevó la atención prehospitalaria ya a un nivel licenciatura, es decir, a un nivel superior de educación.
Y ya existen muchos licenciados en atención prehospitalaria en nuestro país. Puedo también mencionar recientemente una escuela militar conocida como Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, dependiente de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ya también adopta en su título de egreso para todos sus alumnos después de una carrera de 4 años, el título de licenciados en atención médica prehospitalaria. Es decir, estamos en México haciendo un esfuerzo enorme para que exista este reconocimiento. Pero, obviamente, tenemos que considerar esta parte de la aeromedicina. La aeromedicina extrahospitalaria, quiero aclarar que así como la atención extrahospitalaria, no pretende desprenderse, cuando hablo de que es una profesión autónoma, no pretende desprenderse de las otras, ni desconocer la correlación que existe en este caso con la medicina aeroespacial. Lo que intenta hacer la aeromedicina extrahospitalaria es en sí reforzar su presencia en el primer nivel de atención, pero integrando a los demás profesionales de la salud que participan en ella. ¿Sí? No es un tema solo de paramédicos, por llamarlos así de manera genérica, a los licenciados o profesionales de atención extrahospitalaria. Es un tema de enfermería, es un tema de médicos generales, urgenciólogos, pediatras, todos los que están llamados a participar en este tipo de operaciones. Y por ende, pilotos que deben de conocer también de entrar en esta dinámica de saber que el trabajo que están haciendo como ambulancias aéreas es un poco distinto al que llevarían a cabo cuando pues llevan operaciones de carga o operaciones comerciales de traslado de pasajeros. Bien, esto es lo que intenta hacer la atención extrahospitalaria. En México se cuentan con ventanas de oportunidad importantes, pues que demandan que esta atención en materia de regulación y normalización pues sea atendida de forma ya inmediata, ¿sí? Dado que se han generado, como ya les mencioné, situaciones de vulnerabilidad al sistema basado en la gran demanda de oferta educativa. Bueno, al revés, derivado de la gran oferta educativa y las necesidades que existen al respecto. Por lo tanto, como les mencionaba, también resulta importante integrar dentro de la preparación y actuación profesional al tema de la psicología aeronáutica. En algún momento estaremos invitando al doctor Armando, si me lo permites, Carlos, al doctor Armando Rodríguez, especialista en psicología aeronáutica y parte del Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria. Los profesionales de la salud, estoy convencido, cada vez nos encontramos ya con esa convicción propiamente de la importancia que tiene la atención extrahospitalaria en la calidad de vida de los pacientes. Y olvidarnos de eso, es decir, hacer remove before flight a eso de las viejas prácticas de solo llevar a un lugar a otro. Estamos convencidos que nuestra actuación es más que eso, no es solo llevar y entregar con vida al paciente, sino qué calidad de vida tendrá ese paciente después de ser entregado. Y todo va a depender de lo que cada uno de ustedes haga en el campo extrahospitalario. Actualmente, desde el abordaje de la salud pública, nos encontramos en México, al menos, en esta fase de educación. Definamos estas tres fases. Cuando un proceso se quiere instaurar, vamos a hablar que existe una fase de educación, una fase de sanción y una fase de ingeniería. Creo que muchos los hemos leído esto en el PHTLS. Es decir, si yo quiero que en una calle no excedan el límite de velocidad, pues yo primero voy a poner letreros, educarlos y decirles el límite permitido es 30 kilómetros por hora. Los educo y les digo mediante el reglamento que en esa zona solamente puedes transitar a 30 kilómetros por hora. Esa es la fase de educación, decirles cómo se debe de hacer, por qué se debe de hacer, para evitar accidentes, para evitar muertes. Solo se los digo. Si esto no funciona, me voy a la fase de sanción, ¿sí? Entonces ya pongo a un agente que observe, que detenga y ponga una infracción si esto que se promovió en la educación no fue realizado de forma adecuada.
Pero si tampoco esto funciona, a pesar de la sanción, pues bueno, ya viene la ingeniería, pues pongo un semáforo o pongo reductores de velocidad, en México conocido como topes, no sé, es un sistema, no sé si en otros países de Latinoamérica exista, es un sistema de concreto que se pone en la calle y que pues los vehículos tienen que pasar pues muy lento, ¿no? Entonces, en esta analogía nosotros nos encontramos en México en esta fase de educación y pues también de alguna manera ya se está desarrollando la parte de la sanción mediante la nueva norma que en algún momento saldrá publicada de manera oficial. Bien. Se requiere mientras tanto. Muchos me dicen, bueno, ya encontraron todo este problema, algunas soluciones que han hecho ustedes. Bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria. Y esto es parte de la solución que nosotros buscamos en México. Fue reunirnos muchos profesionales, médicos, pilotos, enfermeros, profesionales de la atención extrahospitalaria, especialistas en medicina crítica, enfermeras de vuelo, maestros, psicólogos aeronáuticos, y formamos este Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria, del cual nuevamente digo, me honro en promocionar e invitarlos a unirse a este esfuerzo. ¿Sí? Esa es la parte que nos toca hacer, unirse a este esfuerzo real que procure soluciones tangibles, no solo en nuestro país. Nosotros iniciamos en nuestro país, pero nosotros queremos invitarlos a que lleven a cabo esto mismo allá donde ustedes se encuentran y que hagamos, como dijo Carlos, una Latinoamérica unida en materia de aeromedicina extrahospitalaria en este caso. Y por ende vamos a impactar a toda la atención de urgencia extrahospitalaria. Bien, en sí todo esto que les mencioné, pues no solamente refleja la situación en México, entiendo que refleja toda la situación en Latinoamérica, porque creo que estamos más o menos en las mismas condiciones de vulnerabilidad en esta materia. Y llego por último a la parte menos aburrida de la plática que les di, que es la sesión de preguntas y respuestas, siempre pensando positivo en pro de la aeromedicina extrahospitalaria y de la atención extrahospitalaria en todo Latinoamérica. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a sus preguntas y respuestas. Carlos, Juan Ignacio, un gusto saludarte. Rodolfo, un gusto. ¿Cómo andas? Muy bien, muy animado, muy contento de poder participar, de poder llevarles este mensaje a toda la comunidad latinoamericana, que pues veo muy participativa en este día, este sábado hermoso, y pues bueno, nuevamente ratifico mi emoción de poder saludarles, interactuar con todos ustedes, llevándoles este mensaje. Gran presentación la que hiciste hoy. Me quedo como con dos puntos como para destacar. Me parece que está muy bueno la diferencia que hiciste entre prehospitalario y extrahospitalario. Me parece que es un punto como para remarcar. Y en cuanto a, digamos, a la filosofía Before Flight, me suena o me hace acordar mucho a lo que es la filosofía Lean. No te ir removiendo obsolencias y viejos procesos que de repente en la actualidad ya no son más útiles, que se mantienen por una cuestión de tradición o de simplemente se hacía, porque así sigue siendo igual hoy y las cosas fueron cambiando. Y me parece que está muy bueno que hayan encarado este trabajo de empezar a limpiar viejos procesos e ir mirando de cara al futuro a una nueva aeromedicina. Así es, esa es la intención, esa es la intención, no estamos inventando nada, solamente estamos contextualizando, ¿no? En el ambiente aeronáutico, pues son bien conocidas estas tiras de Remove Before Fly, y dado que estamos hablando de la aeromedicina que se desarrolla en un ambiente aeronáutico, pues esa es la invitación, ¿no? Aplicar esta misma filosofía o este mismo método de retirar aquello en las partes vulnerables, hacer una verificación real de esos puntos que nos pudieran pues perjudicar de alguna manera para aplicarlos en una buena capacitación. En este caso, pues con MedSafe Latinoamérica. Totalmente. Sí, Carlos. sigo abierto a sus preguntas y sus comentarios.
Ahí sí. Que Ahí me uno sí. a lo que, perdón, a lo que recién decía Juan Ignacio de esta filosofía. Muy interesante la presentación, te felicito. Te agradezco nuevamente las ganas como han tenido todos los expositores. En el fondo, todos fueron elegidos porque representan cada uno lo que buscamos en toda Latinoamérica. Es la ausencia de egos, el compartir conocimiento, el crecimiento mutuo. Hoy en día, si tú creces, yo crezco, que es la filosofía, ¿te acuerdas? Que también comparte y nos dijo el rector de la UCLEA. Eh, Mientras tú más crezcas, nosotros también crecemos más. Entonces, hay que ir alimentando esto. Te felicito por la presentación. Hay una pregunta acá del Facebook que es doble, que dice, ¿por qué? Un momento. ¿Por qué? ¿De dónde nace Piensa Positivo? ¿Y cómo ves la Conmae en 2 años más? Híjole, miren, híjole, el piensa positivo empezó desde que identificamos este problema, ¿no? Identificamos que pensar positivo es lo que nos ha permitido que el CONMAE haya crecido en un año que se instauró. Nosotros cumplimos nuestro primer aniversario el día 30 de octubre, como ya un organismo establecido legalmente de acuerdo a las leyes y reglamentación nacional. Es decir, tenemos nuestra acta constitutiva legalmente formalizada, estamos registrados ante las instancias fiscales, de salud y demás, para poder funcionar de manera, con autoridad, mejor dicho, para poder funcionar con autoridad y con la formalidad que esto nos exige, ¿sí? Y no ser parte de estas ofertas que pues pensamos positivos y dijimos, vamos a hacer las cosas bien. Viene a la mente, Carlos, algo que me enseñó justo el doctor Eduardo Cancino, con el cual tenemos un vínculo en todo este proceso de la aeromedicina, ¿no? En toda Latinoamérica, y que nos une, y que estamos unidos en estos esfuerzos. Pensamos positivo, pero él algo que me enseñó en alguna de las pláticas y que me impactó mucho, y a lo mejor muchos ya los han escuchado, pero lo hice tan propio que dije, híjole, esta filosofía de vida es sorprendente. Uno, hacer el bien. Todos debemos buscar hacer el bien al prójimo, a las personas, a la comunidad, a nuestro país, a toda Latinoamérica, que no a todo el mundo. Hacer el bien. Después, hacerlo bien, ¿sí? Porque en la búsqueda de hacer el bien, podría yo empezar a crear proyectos, pues no bien consolidados. Incluso no me gusta la palabra, pero hacerlos de forma mediocre, a medias. Entonces, no. Dijimos, vamos a pensar positivo, vamos a hacer el bien, vamos a hacerlo bien. Y por último, me enseñó también que hay que pasarla bien. Y al pasarla bien, implica muchas cosas. Es crear estas sinergias, estas comunidades importantes que nos va a permitir elevar este proyecto, cualquier proyecto, ¿sí? Hay que traspolarlo a cualquier proyecto que nosotros tengamos como ser humano, no solo a la aeromedicina, no solo a la enfermería, no solo a cualquier práctica profesional, a nuestras propias vidas. Cualquier emprendimiento hay que pasarla bien, pero siempre haciendo el bien y haciéndolo bien. Y esto es lo que, pues, nos hace pensar positivo y recalcamos esta parte de pensar en ti. ¿Por qué? Porque en las operaciones aéreas debes de pensar en ti. Está de por medio no solamente tu vida. Ahí los errores son letales, ¿sí? No es lo mismo que pues yo no verifique en la ambulancia terrestre si menospreciar el trabajo que se hace a nivel terrestre, llanta, ¿no? Pero si no solamente yo voy a tener, sino todo el equipo de trabajo, ¿sí? Y pues por ende el paciente. Y de ahí surge esto, pensar positivo. Siempre pensemos positivos de que podemos lograr grandes cosas si nos encontramos unidos. ¿Cómo veo al Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria en 2 años? Como todo proceso que al año consolidado. Creo que hemos logrado grandes cosas.
hemos logrado hacer grandes convenios, grandes sinergias, grandes alianzas, ¿sí? Que nos han permitido llevar un buen mensaje y a que todos tenemos conciencia de la importancia que tiene la atención prehospitalaria en general, no solo aeromédica, sino en general en la sobrevida y calidad de esta vida de los pacientes posteriormente. Entonces, en 2 años, como todo organismo que inicia, creo que nos vemos muchos más fuertes, con muchos más países unidos y ya con un reconocimiento importante en la medicina hospitalaria. No en la invitación, nada de esto. O sea, México no pretende pues obtener ese reconocimiento. Se los digo en serio, no fue el primer, vamos a hacerlo para que nos reconozcan, no, sino para hacer el bien. Y en esa dinámica es cuando precisamente creo que cuando estás haciendo las cosas bien, las personas que buscan lo mismo, como que se colgó, ¿no? Creo que se perdió. Rodolfo, yo no te puedo escuchar nada. Sí, bueno, no sé si, vamos a... Si me escuchan. Ahora sí, Rodolfo, aprovechamos de darte las gracias, de nuevamente abrazarte a la distancia por tu No sé qué está presentación. pasando, algo sucedió por aquí y no Es la sé si me señal. están escuchando. ¿Me escuchas ahí? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas, Rodolfo? Se salió Rodolfo. Bien. Sí, fuera. Se fue, sí, la señal está ahora un poquito mala. Le vamos a dar un tremendo aplauso virtual, Juan Ignacio, ¿cierto? A Rodolfo Rodríguez Reyes, presidente de la CONMAE. Veamos si ahí parece que ingresó para que se pueda despedir. Sí, Rodolfo, no te preocupes. Sí, Te dejamos para que puedas despedirte sí. de la gente, unas breves palabras, nos salimos para que te despidas y nuevamente te doy las gracias, junto con Juan Ignacio, junto con Gustavo, que está también tras bambalinas en Chile, por tu participación, la tremenda ponencia y, como siempre, las ganas de seguir aportando. Así que te dejamos para que puedas dar unas palabras finales. Muchas gracias, gracias. Quiero finalizar lo último que estaba diciendo. Veo en 2 años no solo un Consejo Mexicano de Medicina Extrahospitalaria. Me gustaría ya que podamos hablar de una asociación latinoamericana de aeromedicina extrahospitalaria con el esfuerzo de todos ustedes. Esa es mi invitación y así es como nos vemos en 2 años. Ojalá sea antes, pero si no, al menos en 2 años. Quiero agradecer a todos su atención. Nuevamente, a aplicar esta filosofía del Remove Before Fly, no solamente en aeromedicina, sino en todos los campos de su vida, en todos los emprendimientos que ustedes tengan y que tengan un buen vuelo. Muchísimas gracias a toda Latinoamérica. Les envío un abrazo muy fuerte, muy querido desde México y que tengan una excelente jornada. Gracias a los organizadores de la 4ª Jornada Internacional. Muy buenas tardes desde México. Excelente. Gracias, Rodolfo. Que tengas buen descanso. Nuevamente agradecido. Te mandamos ahí, como lo hace Juan Ignacio, un aplauso virtual. Bien, continuamos con nuestra jornada. Abrazo, abrazo. Gracias y mucho ánimo. A pensar positivo. Eso.